Es el domingo 18 del tiempo ordinario y encontramos a Jesús en el Evangelio según San Mateo multiplicando los panes por primera vez, porque un poco más adelante vuelve a multiplicarlos y curiosamente ambas veces después de multiplicar los panes viene un episodio de una travesía marítima y curiosamente después, en esos dos episodios después de la travesía marítima, sucede un enfrentamiento de Jesús con los fariseos. ¿A qué se debe que haya dos pasajes tan similares relacionados con la multiplicación de los panes? Quédate aquí en Pasión por el Evangelio. Vamos a hacer el análisis bíblico de este fascinante texto que leemos en la Santa Misa este domingo. Y ve por tu cuaderno y tu lápiz, porque vas a aprender sobre el Evangelio según San Mateo en esta emisión mucho, en verdad, mucho. Si estás viendo Pasión por el Evangelio es porque te interesa estudiar a fondo la Sagrada Escritura. Es la razón por la que te invito a que descargues el video de mi conferencia Métodos de Interpretación Bíblica en la Iglesia Católica. En esta conferencia damos un recorrido por diferentes métodos de exégesis bíblica empleados en la Iglesia Católica, tales como el método histórico crítico, la influencia de los textos, la lectura canónica, el análisis semiótico, el análisis narrativo, el análisis psicológico, el análisis retórico y otros más. Esta conferencia resulta imprescindible para seminaristas, sacerdotes, lectores de la Santa Misa, coordinadores de círculos bíblicos, catequistas y todo católico interesado en el estudio de la Sagrada Escritura. Descarga el video en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Es el domingo 18 en tiempo ordinario y en la Santa Misa leemos el episodio en el que Jesús multiplica los panes por vez primera. Como siempre, aquí en Pasión por el Evangelio vamos a hacer la lectura de la perícopa que leemos en la Santa Misa y después vamos a hacer su análisis bíblico para terminar con un momento de oración. Te invito a que para leer el Evangelio, primero que nada nos pongamos en la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto dice el Evangelio. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y comienza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Pues bien, vamos a hacer el análisis de esta perícopa y en esta ocasión me gustaría que empleemos la técnica del análisis narrativo. Vamos a centrarnos en la narración porque esto nos dará pista para después confrontar esta multiplicación de los panes con la segunda que aparece un poco después. Pero al mismo tiempo vamos a aplicar algunas técnicas básicas de la exégesis bíblica. La primera de ellas, por supuesto, ubicar el texto en su contexto. La perícopa tiene por título la primera multiplicación de los panes, como ya sabemos a estas alturas, la primera. Y se encuentra ubicado este pasaje entre 2 perícopas. La primera, la muerte del Bautista, y la que sigue, Jesús camina sobre las aguas y Pedro con él. Ese es el contexto inmediato de la perícopa de la primera multiplicación de los panes. Para tener una visión más panorámica de esta perícopa y dónde se encuentra ubicada en el Evangelio, conviene revisar su contexto amplio.
Se encuentra en la quinta sección del Evangelio según San Mateo, en la sección narrativa. Esta quinta parte, al igual que casi todas las partes del Evangelio según San Mateo, está formada por dos secciones, una sección narrativa y una sección discursiva. En un momento te muestro. Pero en esta sección narrativa de la quinta parte del Evangelio según San Mateo se encuentra la pericopa que hoy nos ocupa. Y aquí tenemos una lista de todas las pericopas, vamos a revisarlas para que tengas una idea. La visita a Nazaret, Herodes y Jesús, la muerte del Bautista, la primera multiplicación de los panes, Jesús camina sobre las aguas y Pedro con él, curaciones en el país de Genezaret, discusión sobre las tradiciones farisaicas, doctrina sobre lo puro y lo impuro, curación de la hija de una cananea, numerosas curaciones junto al lago, segunda multiplicación de los panes. Los fariseos y saduceos piden un signo del cielo, la levadura de los fariseos y saduceos, profesión de fe y primado de Pedro, primer anuncio de la pasión, condiciones para seguir a Jesús, la transfiguración, la venida de Elías, el endemoniado epiléptico, el segundo anuncio de la pasión y el tributo del templo pagado por Jesús y Pedro. Viendo todas estas perícopas, te digo, tenemos una visión más panorámica y podemos ubicar mejor el texto que en esta ocasión estamos estudiando. Y conviene pues revisar la estructura del Evangelio según San Mateo porque resulta muy interesante. Y cuando comprendemos su estructura nos damos cuenta de que realmente el Evangelio según San Mateo no es necesariamente una cronología, una crónica de la vida de Jesús, de su biografía, no. Lo que hizo Mateo fue recoger diferentes episodios de la vida de Jesús y diferentes dichos de Jesús y organizarlos de una manera muy sistematizada, como vamos a ver. Y viendo esta estructura es claro que no se trata de una cronología de la vida de Jesús. Comienza con una primera parte que consiste en el Evangelio de la infancia, que dicho sea de paso, fue la última parte que compuso Mateo de su Evangelio, al igual que Lucas, su Evangelio de la infancia fue la última parte que le agregó al Evangelio. La segunda parte habla de la promulgación del reino de los cielos, y ahí encontramos que esta segunda parte está estructurada primero por una sección narrativa y después por un discurso evangélico. La tercera parte habla sobre la predicación del reino de los cielos y está formada por una sección narrativa y después por un discurso apostólico. La cuarta habla sobre el misterio del reino de los cielos y está formada por una sección narrativa y después por un discurso parabólico, que es el que hemos leído en las misas anteriores, precisamente todas las parábolas del reino. La quinta sección, que es la que estamos estudiando en esta ocasión, habla de la iglesia, primicias del reino de los cielos, y está formada por una sección narrativa a la cual pertenece esta perícopa de la primera multiplicación de los panes, y después nos encontraremos un discurso eclesiástico. La sexta parte habla sobre la próxima venida del reino de los cielos, comienza con una sección narrativa y concluye, obviamente, con un discurso escatológico. Y la última parte del Evangelio habla acerca de la pasión y de la resurrección, y ahí ya no sigue este esquema. Pero date cuenta cómo la gran parte, la mayoría del Evangelio están compuestos de esta manera. Cada una de estas partes está formada por una sección narrativa con la que comienza y después continúa con un discurso. Ahora, date cuenta del tema de cada una de las secciones, excluyendo el Evangelio de la infancia y la pasión y la resurrección. Date cuenta del tema de cada sección. La promulgación del reino de los cielos, la predicación del reino de los cielos, el misterio del reino de los cielos, la iglesia, primicias del reino de los cielos, próxima venida del reino de los cielos. De esta manera podemos darnos cuenta claramente de que el reino de los cielos es un hilo conductor en el Evangelio según San Mateo. Para Mateo, pues, viendo cómo está estructurado el Evangelio, nos damos cuenta de que a nivel semiótico, una idea fuerte que Mateo quiere comunicar es precisamente la idea del reino de los cielos. Y así vemos a Jesús realizando diferentes obras, curaciones, en fin. Pero también nos lo encontramos siempre hablando de una manera sistemática y de una manera progresiva acerca del reino de los cielos. De una o de otra forma va Jesús hablando del reino de los cielos a través de estos discursos. Vemos aquí el discurso evangélico, el discurso apostólico, el discurso parabólico, el discurso eclesiástico y finalmente el discurso escatológico, que habla de lo que sucederá al final de los tiempos. Entonces es muy interesante ver pues esta estructura y así con este esquema
puedes darte cuenta de lo que habla el Evangelio según San Mateo y de las ideas que Jesús quiere comunicar y cómo cada parte comienza con una sección de hechos de Jesús y concluye con una sección de dichos de Jesús, que así fue organizando el evangelista. Continuando con nuestro análisis, los actores, siempre conviene identificar los actores para ver cómo se van relacionando, cómo interactúan, qué acciones comete cada uno. Los actores, por supuesto, son Jesús, Juan el Bautista, la gente que sigue a Jesús, los enfermos a los que cura, los discípulos que le dicen a Jesús que les dé de comer porque se hace de noche a toda la muchedumbre, y son los que reparten también los panes que multiplica Jesús. Y así te invito a que procedamos a revisar versículo a versículo esta pericopa para ver qué podemos ir encontrando que sea interesante. Comienza la lectura en la misa diciendo en aquel tiempo. Es una forma clásica de comenzar las lecturas del Evangelio en la Santa Misa, simplemente para darles de alguna forma contexto, porque de otra forma los textos de las pericopas podrían empezar de una forma muy abrupta, sobre todo cuando no está uno familiarizado con el contexto inmediato anterior, aunque en este caso es claramente mencionado, pero bueno, comienzan siempre así en la misa, en aquel tiempo o en aquellos días, ¿verdad? Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, que como ya vimos es la pericopa precisamente inmediata anterior, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, recuerda que Juan el Bautista era importante para Jesús por múltiples razones. A nivel afectivo era importante porque eran parientes, pero también a nivel mesiánico era importante porque él fue el que lo bautizó y tras ese bautismo sucedió aquella teofanía, aquella manifestación del Padre y del Espíritu Santo, en el que el Padre declara que Jesús es su Hijo amado, en el que ha puesto todas sus complacencias. Fue su precursor, el último de los profetas. Incluso Jesús llegó a decir que no ha habido más grande santo que Juan el Bautista. Entonces, por múltiples razones, Juan era una persona muy entrañable, incluso muy respetada por Jesús mismo. Y de esta manera, cuando muere en aquel palacio de Herodes, decapitado, eso a Jesús claramente lo conmueve. Y sin duda que lo debió conmover por dos razones. La primera, la sentimental, pues era alguien a quien quería mucho, a quien respetaba, un pariente cercano, y claro que le dolió, sobre todo porque Jesús mismo tenía rencillas con Herodes. Jesús expresaba acerca de Herodes, hablando de él, diciéndole la zorra, ni siquiera el zorro en masculino, sino la zorra en femenino, como para incluso ridiculizarlo un poco. Sí, así era de duro Jesús con algunos. Y ese adversario de Jesús es el que le quita la vida a Juan el Bautista. Pero Jesús también entiende que fue su precursor, y el hecho de que muera y de que muera de manos de las autoridades, su precursor, a Jesús también lo sacude, porque le recuerda que Jesús también eventualmente va a morir en manos de las autoridades. Todo esto hace que Jesús se sobrecoja, y lo que sucede después es que sube a una barca y se dirige a un lugar apartado y solitario. Jesús se va para hacer su duelo a solas. Se siente afligido, se siente conmovido. Al mismo tiempo se siente un poco asustado de lo que le puede pasar a él, de lo que sabe más bien que le va a pasar a él. Esta es una pericopa en cierta forma muy hermosa, porque es una pericopa de sentimientos de Jesús. Vemos a Jesús conmovido una y otra vez, hasta lo más profundo. Aquí se aparta para ir a pasar su duelo en soledad, para ir a encontrarse seguramente con su Padre en oración, tratar de resolver esos porqués, por qué él y por qué yo hemos de morir los dos. Pero resulta que la gente se entera, y al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Ya esto nos habla de que lógicamente a estas alturas ya muy avanzadas del Evangelio, la fama de Jesús ya prevalecía. Jesús ya era una persona conocida, era una persona respetada, era una persona claramente seguida. Por eso la gente se entera y van detrás de él. Y no creo que hayan ido a tratar de consolarlo o a darle el pésame. Seguramente iban porque estaban fascinados con sus enseñanzas, porque sabían de su poder para curar enfermedades, y por eso lo buscaban. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, le ganaron, se compadeció de ella,
y curó a los enfermos. Aquí vemos tres verbos interesantes. Cuando Jesús desembarca, vemos tres verbos interesantes. Jesús vio, Jesús se compadeció y Jesús curó. Jesús vio, Jesús se compadeció y Jesús curó. Es muy relevante el hecho de que Jesús haya visto a aquella muchedumbre. Eso significa que les puso atención. Y por eso se compadece, porque dice, bueno, vinieron desde muy lejos y de todas partes siguiéndome. Me necesitan. Aunque yo esté pasando por mi duelo, tengo que dejar eso de lado porque la gente ha venido en mi búsqueda. Y entonces después de verlos, de ponerles atención, se compadece de ella. Y como entre todos ellos había muchos enfermos, pues los cura también. Entonces Jesús ve, Jesús se compadece, Jesús cura. De alguna forma podemos decir que esa curación, claro, Jesús realizó esa curación, pero definitivamente esa curación es un servicio de Jesús a los demás. Y así estos tres verbos se convierten en una guía para nosotros. Ver, compadecerse y servir. Ver, compadecerse y servir. Y toma nota de esto porque tenemos nosotros que hacer vida este ejemplo que Jesús nos ha dejado. Ver al que nos busca porque nos necesita, compadecernos del que nos busca porque nos necesita y servir al que nos busca porque nos necesita. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. ¿Sabes que leyendo el Evangelio, estaba yo pensando cómo cuando vemos las películas acerca de la vida de Jesús, las películas acerca del Evangelio, esta escena siempre la ponen como a mediodía ahí en un escenario totalmente soleado. Pero no fue así, ¿te das cuenta? Ya estaba comenzando a oscurecer, de manera que si estaba comenzando a oscurecer, en lo que Jesús multiplicó los panes y los apóstoles los repartieron y la gente los cenó, pues realmente se les hizo de noche. Entonces realmente esto fue una cena, no fue un almuerzo, fue una cena a oscuras, porque ya se estaba haciendo oscuro cuando todo esto comienza. Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Vemos aquí también la solicitud de los apóstoles preocupados por los demás. Vemos a los apóstoles que representan a la iglesia en esta perícopa, los vemos preocupados por los demás, por sus necesidades. Pero Jesús les replicó, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo, tráiganmelos. 5 panes y 2 pescados. Realmente una cantidad mínima. ¿Simbolizan algo en concreto que sean 5? La verdad es que no sé. Si algún sacerdote o algún biblista está viendo esta emisión y sabe por qué 5, pues háganoslo saber. Aunque será interesante cuando confrontemos esta multiplicación con la segunda. 5 panes y 2 pescados. Jesús dijo, tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Esto es muy significativo porque Jesús está precisamente atendiendo, porque se conmueve de la gente, la trata de servir o la quiere servir, de hecho la está sirviendo, la va a servir. Jesús se conmueve de la gente y la sirve. Y este hecho de que se sienten en el pasto nos recuerda aquel Salmo 23 del buen pastor, de ese buen pastor que hacia verdes praderas me conduce, hacia verdes praderas me conduce. No se sentaron, fíjate, no se sentaron en la tierra, no se sentaron en rocas, se sentaron en el pasto. Y eso nos recuerda a ese buen pastor que nos lleva hacia verdes praderas, para reposar, para que reparemos nuestras fuerzas. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús al alimentarlos? Por supuesto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Vemos aquí que esta multiplicación, mejor dicho, implica una fracción del pan que es ritual. Sigue un orden específico de acciones. También siempre que leas el Evangelio, pon atención a los verbos y a la secuencia de los verbos. Así como vimos que Jesús ve, se conmueve y sirve, pues aquí vemos cómo lo primero que hace es que toma los panes. Él los toma. Los apóstoles se los presentan y Jesús los toma con sus manos. Toma los panes y mirando al cielo. Ese mirar al cielo es muy propio de Jesús.
lo hace precisamente buscando a su Padre que está allá. Es una forma de mirarlo de frente. Por ejemplo, cuando va a resucitar a Lázaro en el Evangelio según San Juan, Jesús mira al cielo también. Y este mirar al cielo es algo que hemos adoptado nosotros en la liturgia. Vemos en la plegaria eucarística, en la más extensa de todas, la plegaria número 1, que se conoce como el canon romano, como las rúbricas del misal, que son esas notas rojas, en tinta roja en el misal, que van dando las indicaciones de todas las posturas, gestos, movimientos que va haciendo el sacerdote y los fieles. En ese canon vemos que dice que dice que Jesús elevando la mirada al cielo, y ahí dice la rúbrica, el sacerdote eleva la mirada al cielo también. De aquí parte precisamente. Entonces Jesús toma, mira al cielo, pronuncia una bendición. Esta bendición era la bendición de la Todá, la bendición con la que los judíos bendicen el pan antes de partirlo precisamente. Y que bendicen al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Bendito sea Señor Dios Todopoderoso, Rey del universo, por este pan. Entonces, con esa bendición ritual, Jesús bendice este pan y después lo parte. Y después lo da a los discípulos para que los discípulos sean los que lo distribuyen. En el Evangelio según San Juan, en la multiplicación de los panes, es Jesús mismo el que entrega el pan, el que lo reparte. En los sinópticos son los apóstoles. Pero ve la orden, ve la secuencia, precisamente el orden. Y los rituales son órdenes de movimientos, órdenes de acciones, órdenes de palabras. Vemos aquí un orden que se sigue. Hablamos incluso en la misa del ordinario de la misa, porque sigue un orden. Y aquí Jesús sigue este orden ritual. Toma los panes, mira al cielo, pronuncia la bendición, parte los panes y los reparte. Aunque en este caso los reparte a través de los apóstoles, que otra vez los apóstoles en esta perícopa representan a la iglesia. Y así vemos cómo la iglesia sirve a la iglesia. Dios bendice a sus hijos a través de sus hijos, precisamente. Todos comieron hasta saciarse. Es decir, nadie se quedó con hambre. Eso nos recuerda aquellos pasajes en el Éxodo cuando el pueblo de Israel va caminando por el desierto y Dios les da el maná del cielo para que coman precisamente hasta saciarse. Comen hasta saciarse, pero eso significa que las bendiciones de Dios son suficientes, porque este pan multiplicado es una bendición de Dios. Entonces, el hecho de que coman hasta saciarse nos da a entender que las bendiciones de Dios son suficientes para nosotros. No nos falta nada más una vez que Dios derrama sus bendiciones sobre nosotros. Incluso, no nos da solamente lo justo, sino que da de más. Y por eso sobra, porque todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado, es decir, sobró. Dios le dio a todo el mundo la bendición que necesitaba y además sobró. Y con lo que sobró se llenaron 12 canastos. El hecho de que se llenen 12 canastos es importante por dos razones. La primera, porque lo que sobró no se desperdició, se custodió. ¿Por qué? Porque es una bendición de Dios. Fíjate que en este momento recuerdo algo que siempre me ha impactado desde que llegué aquí a Estados Unidos, y pues de lo primero que hice llegando a vivir en Estados Unidos, por supuesto, fue buscar una iglesia, buscar cómo incorporarme de inmediato en un apostolado. Me integré en la catedral de la primera ciudad donde viví, de inmediato ya como catequista, en fin. Y me llamó mucho la atención, me tocó, es la única vez en la vida que he dado clases de catecismo a niños, porque no había otra cosa más que de niños, y yo tenía que hacer apostolado en cuanto llegara a vivir a Estados Unidos. Así que, curiosamente, a las 2 semanas de haber llegado ya estaba yo trabajando también en un trabajo apostólico. Me tocó con niños, y a la mitad de la clase teníamos que darles a cada niño una dona y un vaso de jugo. Y antes de consumir la dona y el jugo, por supuesto, se le daba gracias a Dios y se bendecían los alimentos. En realidad yo no cabía de asombro cuando veía que muchos niños no terminaban las donas y se iban a la basura. Pero después me di cuenta de que una costumbre acá en Estados Unidos es que después de las misas, en los salones parroquiales se pone una gran cantidad de donas, se pone café, se pone jugo de naranja. La gente sale de la misa, va al salón parroquial y ahí hace comunidad, convive comiendo donas. Y lógicamente llega el párroco después de la misa, bendice las donas, la gente come los... Pero la cantidad de donas que se van a la basura y que el padre bendijo. Y lo mismo veo en los banquetes en el salón parroquial, que porque es la comida de la cena de después de la solemne vigilia pascual, cualquier evento.
y el Padre bendice los alimentos y se va a la basura. Los dones de Dios, o sea, pan bendito y la gente lo tira a la basura. O sea, ¿puedes creer eso? Si tú vas al restaurante y bendices la comida y luego tiras a la basura lo que no te vas a comer en lugar de llevártelo a tu casa, no puedes desperdiciar, no puedes tirar a la basura algo que es un don de Dios, algo que está bendito. Y si bendices los alimentos están benditos, no los puedes tirar a la basura. Aquí vemos en este caso esos panes que Jesús multiplica. Fíjate que no se vuelven a mencionar los pescados, ¿eh? Todo gira en torno a los panes. Aunque obviamente los apóstoles repartieron panes y pescados, pero fíjate cómo lo que sobra se guarda en canastos para no tirarlo, para que no se desperdicie, porque es una bendición de Dios. Y tan bendición de Dios es que Jesús ritualmente bendijo el pan y lo partió. ¿Te das cuenta? El hecho de que sean 12 canastos es importante. ¿Por qué 12? Uno para cada apóstol. Y cada apóstol que representa cada una de las 12 tribus de Israel. En conjunto, ¿qué representan las 12 tribus de Israel? El pueblo de Dios. En conjunto, ¿qué representan esos 12 apóstoles? La iglesia. Estos 12 canastos son a través de los apóstoles para toda la iglesia y quedan además llenos. Eso significa que las bendiciones de Dios a nivel individual nos sacian, pero a nivel iglesia son suficientes hasta llenarse los 12 canastos. ¿Te das cuenta? Dice el Evangelio que los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. De manera que si eran 5,000 más mujeres y niños, pues ¿qué te gusta? ¿Cuántos habrán sido? ¿Unos 10,000? ¿Unos 10,000 o más? Ya realmente era muchísima gente. Todos comieron hasta saciarse y sobró lo suficiente para que no le faltara nada a toda la iglesia, porque 12 canastos quedaron llenos. Es eso realmente muy, muy interesante. Bueno, este es el Evangelio que leemos en la Santa Misa, pero yo te decía que hay otra multiplicación de los panes. Es interesante porque en el Evangelio según San Marcos, en el cual se basa Mateo en gran parte de su Evangelio, también aparecen 2 multiplicaciones de los panes y siguen una secuencia muy parecida las 2 veces. Mira, vamos a contrastarlas ahora que ya conoces la narrativa precisamente de la primera. En la primera multiplicación, vemos cómo después de la multiplicación de los panes, va a venir un relato de una travesía del mar y después una controversia de Jesús con los fariseos. En la segunda multiplicación de los panes pasa lo mismo. Después de la multiplicación viene un relato de una travesía del mar y después otra controversia con los fariseos. Exactamente el mismo orden. ¡Qué gran coincidencia! ¿No te parece? Como que es demasiada coincidencia. Ahora, cuando vemos ya las perícopas en sí de las 2 multiplicaciones, vemos que en la primera, Jesús procede por compasión, pide que se recuesten en la hierba, Jesús bendice el pan de manera ritual, los apóstoles lo reparten y todos se sacian. Y cuando vemos la segunda multiplicación de los panes pasa exactamente lo mismo y en el mismo orden. Jesús se conmueve y por eso les va a dar de comer, les pide que se recuesten en la hierba, Jesús bendice ritualmente el pan, los apóstoles igualmente lo reparten y todos quedan saciados. Es demasiada coincidencia, ¿no te parece? Demasiada coincidencia, no solamente la secuencia de cada una de las multiplicaciones de los panes, sino el hecho de que además las perícopas que las suceden hablen de temas muy parecidos, una travesía por el mar y después una controversia con los fariseos. Ahora, hay discrepancias, hay diferencias en estas 2 perícopas de la multiplicación de los panes. Por ejemplo, en la primera multiplicación de los panes se nos habla de 5 panes y 2 peces, en tanto que en la segunda no hay peces y los panes son 7. Pero en el caso de los 5 panes y 2 7, 5 más 2 dan 7 a fin de cuentas, ¿verdad? El 7 simboliza, fíjate que el 7 simboliza la totalidad, de manera que estos, ya sea 7 panes o 5 panes y 2 peces, al simbolizar la totalidad, de ahí era precisamente de lo que Jesús iba a valer para multiplicarlo y que alcanzara para todos. Otra diferencia es que en la primera multiplicación de los panes se habla de que eran 5,000 hombres más mujeres y niños. En la segunda no eran 5,000 sino 4,000 más mujeres y niños. Y la última diferencia es que en la primera multiplicación de los panes se llenan 12 canastos, en tanto que en la segunda multiplicación de los panes se llenan 7 espuertas, no 12 sino 7.
En la primera son canastos, en la segunda son espuertas. Los canastos pues se llevan acá en la cabeza o se llevan así, ¿verdad? Las espuertas son canastas pero que tienen asas. Es la diferencia entre una canasta y una espuerta. En una 12, en otra 7. Entonces vemos cómo hay grandes similitudes, pero vemos cómo hay unas sutiles diferencias. Realmente tanta coincidencia es muy improbable y es la razón por la que con un alto grado de confiabilidad podemos afirmar que se trata de pasajes duplicados. Se trata de pasajes duplicados. Hay algunos biblistas que incluso piensan que la segunda multiplicación de los panes es de hecho el relato más antiguo y que ya después fue un poquito retocado para quedar como quedó en el segundo. Y curiosamente, aunque sea un texto duplicado, aparece duplicado tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio según San Marcos. Es interesante que preservaron los dos textos, a pesar de ser textos duplicados, se preservaron en estos documentos, en estos textos de los Evangelios. Pues en fin, este es el análisis bíblico. A mí me parece que ha sido interesante porque nos ha dado ocasión no solamente de reflexionar sobre una perícopa hermosísima desde el punto de vista de los sentimientos de Jesús y que aparte nos da una enseñanza pastoral, ¿verdad? Cuando alguien nos busca, tenemos que ver, ponerle atención, tenemos que ser misericordiosos con ellos, conmovernos por lo que les pasa y tenemos que servirlos, así como hizo Jesús. Pero también ese sentimiento de tristeza y de miedo en determinado momento que lo lleva a apartarse cuando se entera que Juan el Bautista murió de manos de Herodes. Desde ese punto de vista es muy dramático, es un pasaje muy dramático, de emociones, ¿verdad? Y de emociones de Jesús además. Pero nos dio la ocasión de conocer el esquema del Evangelio según San Mateo, nos dio ocasión también de confrontar dos textos que pues, resultan duplicados, y creo que por todo esto ha sido un ejercicio riquísimo que ha valido la pena, y que estoy seguro que esto que hemos explicado, no es más que la base teórica del Evangelio, una vez que lo complementes con la homilía que te va a predicar tu sacerdote, ya tendrás una visión mucho más completa del Evangelio, mucho más rica y que podrás sin duda hacer vida. Pues bien, ¿qué te parece si todo esto que hemos aprendido y que hemos reflexionado lo guardamos ahora en nuestro corazón y ahora nosotros nos dirigimos a Dios con una oración? Y me gustaría que la oración la tomemos, por supuesto, del manual Oraciones para una gotita de agua, este manual que contiene todas las oraciones que he compuesto a lo largo de los años para terminar estas emisiones de Pasión por el Evangelio. Te invito pues a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Quiero ser, Señor, 5 panes para que otros coman, 5 panes para que los demás vivan, 5 panes que se partan por los demás. Quiero ser, Señor, 2 peces que se alimenten en la escasez, 2 peces en la mesa del necesitado, 2 peces en la boca del hambriento. Quiero ser, Señor, 5 panes que lleven alegría a las casas, 5 panes que tengan aroma, 5 panes con sabor de fraternidad. Quiero ser, Señor, 2 peces que naden contracorriente, 2 peces que naden hacia los pobres, 2 peces que vivan para los demás. Quiero ser, Señor, 5 panes y 2 peces, que en tus manos se multipliquen y abundantes se repartan. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y en verdad que te invito a que te hagas de una copia de Oraciones para una gotita de agua. Lo encuentras en Amazon, en su edición impreso, en su edición digital para Kindle. Amazon te lo lleva a la puerta de tu casa en el país donde vivas. Visita el sitio semillasparalavida.org en la sección de libros. Entra a la sección de Oraciones para una gotita de agua. Desde ahí puedes pedirlo a Amazon en el país en el que tú vivas. Pues yo te agradezco mucho el favor de tu atención y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. Recuerda que entre semana podemos platicar todos los días a través de mi programa de radio Semillas para la Vida en tu estación de radio católica favorita o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Que Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones en estos días por venir. Apasionate por nuestra fe.
a la mesa del Señor, comprendiendo la Santa Misa, una conferencia en la que te explico paso a paso todo lo que hacemos en la Santa Misa, con un detalle que todas las personas que han asistido a esta conferencia en vivo o a través de internet están de acuerdo en afirmar que nunca participar en la Santa Misa ha vuelto a ser igual. Descarga el audio o el video de esta conferencia en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.